Voy a pedir, hermanos, que abran sus Biblias en el libro que hemos dado lectura en esta tarde, Proverbios capítulo 9, versículo 10. Abran sus Biblias, hermanos, en esta porción de la palabra del Señor. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Esta es la continuación del último sermón, hermanos, que hemos escuchado, que hemos predicado hace 2 domingos atrás. Y hoy culminamos, hermanos, con el título de este sermón: una iglesia que teme a Dios. Dice la palabra del Señor, Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Voy a hacerles recuerdo, hermanos, lo que hemos aprendido hasta hoy, lo que el Señor nos ha enseñado hasta hoy acerca del temor hacia Él. Cómo vivir, hermanos, con ese temor hacia Dios. El temor a Dios, hermanos, es una cuestión muy frecuente en la Biblia. Es uno de los temas, hermanos, que habla de una manera repetitiva acerca del temor de Dios. El temor de Dios, hermanos, hace que nosotros podamos adquirir sabiduría de lo alto temiendo a Dios, dejar el pecado y, hermanos, encaminarse por el camino de la piedad, por el camino del Evangelio. Ahora, hermanos, hemos dicho que el temor tiene 2 connotaciones, que más adelante los voy a explicar, no en este sermón, sino en otro sermón. Hermanos, el temor de Dios, por un lado, tiene que ver con el miedo. Cuando hablamos de temor, hermanos, va a haber en nuestro corazón y en nuestra mente, va a tener que producir miedo. Por otro lado, cuando hablamos del temor de Dios, hermanos, tiene que ver con la honra y el respeto. Hoy en día, en nuestra sociedad, en su generalidad, hermanos, el temor se ha dado a entender que, hermanos, nadie lo debe tener. Por eso vivimos en una sociedad muy desordenada. Cuando hay un desorden y hay un caos, hermanos, en una sociedad, en una organización y en especial en una iglesia, no hay temor a nada. Cuando uno tiene miedo, hermanos, entonces hay una conciencia de obligación a sujetarse, hermanos, a tener miedo, a honrar y, hermanos, a dignificar a aquella persona a quien vamos a tener miedo, vamos a tener temor o vamos a tener respeto. Ahora, hermanos, tenemos que nosotros prestar mucha atención en esta tarde. ¿Cómo es el temor de Dios como hijos de Dios? ¿Qué es lo que nos compete a nosotros? Si no hay temor hacia Dios, hermanos, entonces nuestras familias, nuestra iglesia, aún nuestra vida, hermanos, vamos a caminar en un desorden total. Porque donde no hay temor, especialmente a Dios, entonces, hermanos, va a haber pecado. Y el pecado, hermanos, cuando entra a nuestras vidas, entra a nuestra iglesia, entra a nuestras familias, hermanos, trae un total caos, una total desesperación, hermanos, trae un total desorden, una total tristeza. Por eso, hermanos, es muy importante para nosotros entender qué es el temor de Dios. Y había dicho, hermanos, número 1, que para tener temor a Dios, nosotros tenemos que, hermanos, tener los conceptos corregidos acerca del carácter de Dios. Para tener temor a Dios, hermanos, su carácter infinito y perfecto de Dios, nosotros tenemos que conocer. Yo he dado un ejemplo. Apocalipsis capítulo 15, versos 3 y 4. ¿Cómo adquirieron temor de Dios aquellos hombres en esos tiempos, aun cuando tuvieron que escribir y tuvieron que ser desafiados, hermanos, a
obedecer al Señor y amarle al Señor. Dice la palabra en Apocalipsis capítulo 15, en el verso 3 y 4. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Hermanos, después de mencionar estos versos, los atributos de Dios, su obra, después de que estos versos muestran el carácter de Dios hacia el hombre, viene la pregunta en el verso 4. ¿Quién no te temerá? Hermanos, el temor de Dios viene de conocer, hermanos, el carácter de Dios. Mientras no conozcas el carácter de Dios, no vas a tener temor a nada. Ejemplo. Hijos, ¿ustedes conocen el carácter de su papá? Si es un papá que no tiene carácter, blandengue, como se dice, hermanos, no hay miedo a ese papá o a esa mamá. Hace nomás el hijo cualquier cosa, porque no hay miedo. Pero cuando ese padre o esa madre tiene carácter, tiene su personalidad, y el hijo sabe el carácter de ese padre, y ese padre, hermanos, sabe que es sí, que es no, entonces va a haber temor. Y constantemente esos conceptos, hermanos, un padre y una madre tiene que ir enseñando a sus hijos. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Él nos ha dado su palabra para que nosotros, hermanos, constantemente vayamos cosigiendo los conceptos del carácter de Dios en nuestras vidas. Eso hace Dios con nosotros, hermanos. Eso lo vemos, hermanos, en la palabra del Señor, y eso es esencial para que, hermanos, nosotros vivamos en esta tierra con temor a Dios, o bien teniendo miedo a Dios, o bien, hermanos, respetando y reverenciando a Dios. Si no hay temor, no conoces el carácter de Dios. Por eso, hermanos, nosotros como hijos de Dios no estamos aquí solo para asistir a la iglesia y que nuestra asistencia pues tenga un bien. No, hermanos, estamos aquí para conocer y corregir constantemente los conceptos acerca de los atributos de Dios, para conocer el carácter de nuestro Dios y saber a quién y en quién creemos. Eso es muy importante. Número 2. Una vez que conozcamos el carácter de Dios, hemos dicho, hermanos, entonces vamos a adquirir y tener una conciencia en nuestras mentes que estamos viviendo bajo la mirada de ese Dios. Génesis capítulo 3, verso 10. Ahí encontramos la historia de Adán y Eva. Y sabemos, hermanos, que Adán y Eva pecaron. Eva, hermanos, pecó y fue culpable de pecado, y Adán fue el responsable de ese pecado. Pero, hermanos, Adán tuvo temor de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuando pecó? No. Hermanos, cuando uno está pecando, ahí es cuando uno no tiene temor, no tiene miedo, no tiene reverencia, no tiene respeto a nadie. Si no hay temor, no hay respeto, hermanos, a Dios, mucho menos va a haber respeto al Padre, a la Madre, a los hermanos, a la sociedad en la cual vivimos, a las personas quienes nos rodean. No hay respeto, no hay miedo cuando no tenemos temor a Dios. ¿Cuándo tuvo temor a Dios? Adán. Dice la palabra del Señor, y él respondió, verso 10 del capítulo 3 de Génesis: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. O sea, hermanos, ¿cuándo Adán tuvo miedo de Dios? Cuando había oído la voz de Dios.
Hermanos, cuando nosotros escudriñamos las Santas Escrituras, que es la voz de Dios, entonces vamos a tener temor. O bien vamos a vivir con miedo hacia Dios, o bien vamos a vivir respetando y obedeciendo todo lo que Él dice. Hermanos, a Adán le cayó el miedo y el temor cuando, hermanos, Dios habló. Adán estaba escondido. Y cuando Dios habló, hermanos, ahí tuvo miedo. Esto es muy importante, hermanos. Cuando Dios nos habla y nosotros, hermanos, estamos corrigiendo los conceptos de Dios, de su obra y sus atributos constantemente en nuestras mentes a través de su palabra, nosotros vamos a vivir con temor siempre a Dios. Y cuando hay esa conciencia de que, hermanos, Dios nos está mirando constantemente en cualquier lugar donde vayamos, porque, hermanos, dice la palabra del Señor, si yo voy al cielo, a la luna, a las estrellas, hermanos, ahí estás tú, yo no puedo escapar. Si yo voy al fondo del mar y ahí a lo más profundo me entro, ahí estás tú. ¿Dónde yo puedo escapar? No hay dónde escapar. Por lo tanto, el Hijo de Dios siempre va a vivir con una conciencia bajo la mirada de Dios. Dios siempre nos está mirando. Ahora, hermanos, cuando en nuestra conciencia, hermanos, hay eso, entonces de ahí va a surgir la conciencia de la obligación que tengo hacia Dios. Este es el tercer punto y el último punto en el que, hermanos, voy a predicar y enseñar. La conciencia de la obligación que tengo hacia Dios. Así que no ha sido suficiente de que yo viva, hermanos, con una conciencia de que Dios es tan grande, Dios es soberano y sepa todos los atributos de Dios y todos los conceptos tenga en mi mente. No es suficiente eso, hermanos. No es suficiente decir, yo conozco la Biblia, conozco la doctrina y tengo que defender la doctrina. No es suficiente. Tú puedes conocerte toda la Biblia de tapa a tapa. Tú puedes conocerte, hermano, y puedes tener una teología muy profunda, pero tú nunca tienes una conciencia de que estás viviendo bajo la mirada de Dios. Ahora eso va a llegar a nuestro corazón y a nuestra mente. A través de ese estudio de la palabra, entonces tenemos una conciencia de que Dios nos está mirando. Y cuando tenemos esa conciencia de que Dios nos está mirando, entonces tengo una conciencia de la obligación que yo tengo con mi Dios. Ahora, hermanos, pensemos esto de las obligaciones. Hermanos, hoy en día no nos gusta tener obligaciones. Solo nos gusta tener derechos. Y lamentablemente vivimos en un mundo donde, hermanos, solo queremos hacer prevalecer nuestros derechos. Un niño que es, hermanos, obligado a estudiar dice, no, yo tengo derecho al deporte, tengo derecho a mi libertad, tengo derecho a hacer esto y el otro, pero tu obligación. Un hijo tiene su obligación es estudiar, y del padre su obligación es mantener, proveer, trabajar. El niño no puede, ni la esposa, según lo que el Señor dice, puede trabajar a competencia de su esposo, tiene su obligación. Hermanos, la obligación no es solo obedecer lo que el Señor dice, no, hermanos, no es solo obedecer. Si nosotros hacemos entender y entendemos que solo debo obedecer lo que Dios dice, hermanos, el día en que no obedezcas, entonces vas a entender que has perdido tu salvación. Y no es así. La obligación al Dios soberano, al Creador, al Rey de Reyes, a nuestro Señor Todopoderoso, hermanos, está aquí. Y esa obligación en nosotros va a generar una vida plena, íntima con Dios.
Supongamos, hermanos, y esto es obligación, así en sencillas palabras. Estás caminando en la calle, estás pensando en tus quehaceres, en tus preocupaciones en la calle, y de repente en la calle se te presenta una abuelita, apenas la abuelita caminando, y justo en tu delante la abuelita, hermano, hermana, se dobló el tobillo, se dobló el pie, y la abuelita cayó en el suelo en tu delante. ¿Tú qué vas a hacer en ese momento? ¿Le vas a mirar a la abuelita que esté cayendo y no se pueda levantar? Y dirás, bueno, buena abuela, ¿sabe cómo le levanto? Yo tengo mi ocupación, estoy pensando en mis problemas. No, hermano, tus problemas se fueron. No sé a dónde estabas yendo, pero hermano, en ti en ese momento ha despertado un sentido de obligación para que tú puedas acercarte, levantarle, ayudarle y aún más preguntarle a la abuelita: abuelita, ¿cómo estás? ¿Qué te ha dolido? ¿Qué el otro? ¿Qué cuál? Hermano, ¿era tu obligación hacer eso? No. Pero por el hecho, hermano, de que nosotros tenemos conciencia, tú haces eso. Sabes que esa abuelita no puede. Hermanos, cada uno de nosotros en la calle vamos caminando pensando en nuestros problemas, cada uno en sus propios asuntos. Cada uno, hermanos, estamos caminando, hermanos, en nuestra vida propia, pensando qué beneficios nosotros necesitamos lograr para nosotros. Pero nadie piensa en un accidente, nadie piensa en algo fortuito en el cual tú vas a tener que dar protección, vas a tener que dar ayuda. Es más, tú no estás obligado a alzar a la abuelita, a la viejita, acercarte y hablarle y ayudarle. ¿Te das cuenta, hermano? Eso es tener el sentido, hermanos, de obligación. Conciencia de obligación. Vamos a otro ejemplo. Y esto las mamás me van a dar la razón. Fácil es decir para una mujer que no ha tenido hijos: pero debes educar así a tu guagua, debes enseñar así a tu niño. Fácil es decir, hermanos, ¿no es verdad? Fácil es decir: oh, qué lindo bebé vamos a tener el esposo. Nos casamos y tenemos un lindo bebé y vamos a criar a nuestros hijos. ¿Y cuántos hijos quieres tener antes de casar? Yo quisiera solo una parejita, varón y mujer. La esposa. Y el varón siempre va diciendo: yo quiero tener más, yo quiero tener varios hijos, mi equipo de fútbol yo quiero tener. Así hablan, ¿no es verdad? Y la mujer dice: hermano, yo no quiero tener hijos. Hermanos, cuando una mujer ya es madre, embarazada, y da a luz un bebé, y cuando está dando a luz un bebé, hermanos, el dolor del parto, ¿qué hace? Es tan agudo y tan sufriente que, hermanos, esa mujer ya tiene por ese dolor el sentido maternal. Y cuanto más dolor, hermanos, esa madre tiene conciencia, hermanos, obligatoria de criar a ese niño. Su conciencia, hermanos, le obliga como madre para criar a esa criatura. ¿O es así o no es así, hermanas? Y cuando ya está en el momento del parto, hermanos, nunca más, ni un bebé más. Pasa el dolor, pasa, hermanos, lo demás, ya está otro bebé, otro bebé, otro bebé, y cuanto más bebé, esa madre tiene más conciencia de la obligación de criar a sus hijos. Por eso, hermanos, no puede haber una madre desnaturalizada. ¿Por qué? Porque tenemos conciencia. Así es Dios con nosotros. Cuanto más conoces su carácter, hermano, tú vas a tener esa relación con Dios, donde va a haber el temor hacia Él
Y eso hace que, hermanos, aparezca en nosotros el sentido de la obligación hacia Él. Hermanos, tú hablarás acerca de Dios, evangelizarás en diferentes tiempos, en diferentes épocas, acerca de lo que tú crees en Dios, y tú dices ser creyente. Tal vez eras antes un ateo, ahora eres un cristiano. Pero saben, hermanos, muchos carecen, siendo cristianos y años de cristianos, carecen del sentido de obligación hacia Dios que deberían tener, porque dicen creer en Dios. ¿Cómo puede ser esto, hermanos? Vienen a la iglesia, oran, dan sus ofrendas, sus diezmos, hermanos, agarran su Biblia, pero no tienen la conciencia de obligación hacia Dios. No tienen una creencia, una fe, hermanos, en Dios sin temor. Es una idea de Dios vaciado de su carácter. Cuando tú no tienes temor a Dios, tú crees en un Dios que no tiene carácter, en un Dios pusilánime, en un Dios que no tiene posiciones claras, en un Dios que no tiene virtudes, en un Dios que no tiene atributos, en un Dios que no tiene principios. Y tú estás dañando el nombre de Dios. Yo te pregunto, mi hermano, ¿tú estarías dispuesto a hacer quedar mal a tu padre, a tu madre? Yo creo que no, todos velamos eso. Que nuestros padres queden lo mejor posible, aunque tal vez nos han criado mal. Cuando, hermanos, no hay temor y no hay conciencia de la obligación hacia Dios que nosotros tenemos, es que, hermanos, no tenemos una relación íntima con nuestro Señor. Y tener la relación íntima con nuestro Señor es conocer, hermanos, su carácter. Y cuando conoces su carácter, estás obligado a obedecer y amarlo, hermanos. ¿Por qué? Porque sabes lo que el Señor va a hacer cuando tú haces algo. Sabes lo que Él va a hacer. Sabes, hermano, que el Señor te está mirando constantemente y vives con temor. Por lo tanto, hermanos, si tú eres hijo de Dios, tu conciencia te obliga a amarlo, respetarlo y vivir en temor. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Vayamos, hermanos, al libro de Hechos, capítulo 10. ¿Cómo es esto, hermanos, ahora? Ya hemos dado la ilustración, ahora vamos a dar el pasaje, la vivencia de un hombre, hermanos, que tenía esa obligación con Dios. Hechos capítulo 10, verso 1 y 2. Todos conocemos esta historia. Hechos capítulo 10, verso 1 y 2. Vaya a su Biblia, mi hermano. Nuevo Testamento. Dice así la palabra del Señor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cornelio, hermanos, era un hombre que tenía una relación verdadera con Dios. Que al extremo, hermanos, que este hombre, esa relación con Dios, afectaba en su vida cotidiana. Ahora, hermanos, Cornelio era un centurión. Era, hermanos, un soldado que tenía un alto rango. Era como un coronel. Era como un mayor, un teniente coronel, que estaba al mando, hermanos, de sus soldados. Ahora, hermanos, estando al mando o estando en sujeción a su directo comandante, vamos a decir, hermanos, Cornelio
tenía que sujetarse a Dios antes que a su superior. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Por qué? El hecho de amotinarse a su superior como un soldado romano, hermanos, era muerte. Aquí, hermanos, cuando un soldado inferior no se sujeta a su superior, hermanos, aquí es dado de baja, es fuera, no hay trabajo. La familia afuera, la familia en la calle. El esposo tiene que ir a buscar otro trabajo. Y por esa razón, un creyente cuando no tiene conciencia de obligación con Dios, hermano, cede. No, pucha, si yo no hago esto, lo que me están diciendo, voy a perder mi trabajo. Si yo no voy a danzar, bailar y voy a pecar, voy a perder el año. Por lo tanto, haré nomás lo que dices al final. Señor, tú me vas a dar permiso. No, un momentito no va a ser. No va a ser grave el pecado. Hermanos, Cornelio, centurión de la compañía, ¿qué está diciendo? Un hombre, hermanos, que estaba en una posición, dice, era piadoso y temeroso de Dios. ¿Qué ha hecho? Hermanos, él debía de llamar en ese tiempo, hermanos, a sus mejores doctores. Él debía de llamar a sus mejores consejeros, porque él tenía consejeros de guerra. Él tenía que hacer eso, hermanos, porque estaba bajo el mando de alguien y no podía romper el protocolo. Pero él hizo lo que Dios dijo. Y miren cómo termina el verso 33 del capítulo 10 de Hechos. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Hizo llamar a Pedro, y él dijo, hermanos, ahora voy a escuchar a ti, Pedro, un simple pescador, un hombre común y corriente, siendo yo un comandante de legiones y de compañía. Hermanos, ¿sabes qué clase de gente era Cornelio? Alguna vez yo me había topado con un oficial de policía. Ni siquiera era un coronel, un oficial superior, no, un oficial. Cuando conversamos, le presenté el evangelio. ¿Saben qué me dijo al último? ¿Sabe, don Daniel? Me dice, no sé por qué yo le he escuchado a usted. Yo no escucho a cualquier persona así por así nomás. Porque yo he inventado el pesito, ese pesito, ¿no ve? Que enseña la conducción, no sé qué, hay un pesito ahí de los policías. Yo he inventado eso. Yo he hecho esto en la policía. O sea, famoso él. Y él me dice, no sé por qué te he escuchado, pero yo no escucho a cualquier persona. Parece que yo quería que le diga, sí ves que sabes, señores, que es que yo soy así, así. No. Se cree una persona grande, importante, que no escucha a cualquiera. Hermanos, Cornelio era así. Pero sencillamente, hermanos, porque él tenía una relación con Dios y vivía, hermanos, con temor a Dios antes que a sus superiores, él dice, llamen a este siervo de Dios. Y todo lo que él dice, vamos a hacer. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha mandado. Notemos esto, hermanos. Cornelio sabía de Dios y su carácter. No era un ignorante. Cornelio, hermanos, tenía conciencia de que él estaba viviendo bajo la mirada de Dios. Y él dijo, hermanos, con esa conciencia de obligación hacia Dios, hagan lo que Dios ha mandado. Esto es lo dominante, hermanos, en la vida. Tal vez, hermanos, nosotros no podemos dominar a nuestros hijos. Queremos estar tras de ellos. Hermanos, Dios lo va a dominar siempre y cuando nosotros pongamos
en el corazón de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, los enseñemos toda la vida de vivir en el temor de Dios. Hijo, Dios es así, Dios hace esto, cuidado con Dios. Dios sabe que te está mirando donde tú vayas y tienes toda la obligación y el deber de lo que Dios dice. Cuidado, no tengas temor y miedo a mí como papá, ten temor a Dios, porque Él está viendo todo lo que tú estás haciendo. Otro ejemplo, hermanos, de conciencia de obligación hacia Dios. Hermanos, estamos obligados a obedecer lo que el Señor dice. Obligados, no hay opción. No hay aquí que es que yo creo, es que yo siento, es que todavía no me están convenciendo, es que todavía me falta esto. No hay, hermanos, no hay. El Señor, hermanos, dijo a Isaías, capítulo 6, verso 8. Después de que todo lo que Isaías, hermanos, había oído del Señor, y el Señor preguntó y dijo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí. Hermanos, Isaías tenía la conciencia de la obligación hacia Dios. Él estaba consciente del carácter de Dios. Él estaba consciente de lo que Dios estaba viendo en Isaías. Y él, por esa conciencia, obligadamente dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Hermanos, no es fácil obedecer a Dios siempre y cuando, hermanos, no vivas bajo el temor de Dios. Ahora, hermanos, ¿en qué consiste esta obligación? Ahora Dios, pues, pero nosotros no podemos ser obligados, nosotros tenemos derecho. Es verdad, tienes todos tus derechos a lo que tú quieras. Pero ¿en qué consiste esta obligación hacia Dios? ¿Por dónde va y por dónde sale esta obligación hacia Dios? Hermanos, esta obligación hacia Dios es el fruto del temor a Dios. Y esta obligación va enfocado, hermanos, en todas las facetas de nuestra vida, en todo. Si estás en la universidad, en el colegio, en las clases, tú tienes que vivir con temor a Dios. En el trabajo, en la adoración al Señor, en la casa, en la familia, con tu novio, tu novia, tu prometido, en el viaje, en el internet, en tu celular, en cualquier lugar que tú estés, tú tienes que expresar la obligación que tú tienes hacia tu Dios. Y en tu mente y en tu corazón tienes que, hermano, calcar. Tienes que tú tallar lo que Dios nos ha dejado, amarlo a Él sobre todas las cosas y obedecerle a Él en lo que Él quiere y confiar en Él completamente. Dios ha creado, hermanos, todo lo que nosotros vemos en este mundo. Y luego nos ha puesto aquí en este mundo después de haber creado. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos relación con nuestro Dios. Para que nosotros podamos usar todo lo que Dios ha creado. Y no solo usarlo, gobernar todo lo que Dios ha creado sobre su creación. ¿Cómo? Caminando con Dios, dependiendo, hermanos, de Él, teniendo una estrecha relación con Dios y así usar todo lo que Dios ha hecho para nosotros. Y Él nos los dijo, hermanos. Yo he hecho todo esto, Génesis capítulo 1, verso 28, para que se enseñoreen en las aves, en las bestias y toda la tierra. Pero al caer en pecado, Adán y Eva, nuestros representantes, fueron quitados de la presencia de Dios. Y la verdadera fuente de vida, hermanos, ha sido quitado. El bien para nosotros ha sido quitado. Ahora el hombre tenía que enfrentar, hermanos, en la vida,
trabajar, hermanos, ir contra todo ese mundo, hermanos, sin Dios. Y esto ha llevado, hermanos, a que el hombre se enrede en este mundo, hermanos, porque Dios ya no era guía, Dios ya no era el camino. Y el hombre ha empezado a ser guiado por su propio corazón, por sus propios sentimientos, porque, hermanos, la fuente de vida ya no estaba en ese hombre, sino que la fuente de vida para ese hombre era sus pensamientos, era su corazón, era sus sentimientos. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, nos encontramos así? ¿Es Dios, hermano, la fuente de tu guía? ¿Es Dios, hermano, quien te está guiando en tu camino? ¿Cómo tú vives en esta tierra? Hermanos, cuando Dios pone en nuestros corazones, en nuestra conciencia, hermanos, su temor, en nuestros corazones nos damos cuenta, hermanos, que tiene que cambiar nuestro corazón. No podemos, hermanos, seguir viviendo así. Y cuando, hermanos, le conocemos más y más a Dios, entonces tenemos y entendemos que tenemos una obligación, hermanos, hacia Él. Y esa obligación, hermanos, es amarle, respetarle y obedecerle por sobre todas las cosas. Estamos obligados, no hay opción, siempre y cuando tú no seas hijo de Dios. Anda sin Dios, anda vagando por el mundo. Hermanos, ¿cuál es el objeto supremo de amor que tú tienes en tu vida? ¿Qué amas más? ¿Son tus cosas? ¿Es tu trabajo? ¿Es tu negocio? ¿Es tu corazón? ¿Es tus sentimientos? ¿Es tu inteligencia? ¿Es tu persona? Hermanos, el objeto supremo de nuestro amor, hermanos, es solo Dios, es nuestro Señor Jesucristo, no hay más. Ese es el objeto supremo. Debemos confiar en Él, debemos oír lo que Él dice y debemos ser guiados, hermanos, por lo que Él ha hecho en esta tierra y lo que Él dice que nosotros debemos hacer. Él es digno de confianza, Él se merece toda nuestra confianza. Por eso, hermanos, estamos obligados a servirle, a adorarle. ¿Se acuerdan de la historia, hermanos, de Abraham? Génesis capítulo 22 para adelante, verso 12. Hermanos, a Abraham Dios le prometió, le dio una promesa. De ti van a salir naciones y vas a tener un hijo. Hermanos, el hijo, el único hijo, no había más, el único, a pesar de su equivocación, a pesar del pecado que cometió Abraham, hermanos, Dios cumplió su promesa. Dios se comprometió con Abraham y Abraham se comprometió con Dios y dijo: está bien, Señor, voy a tener un hijo y voy a tener generación. Tú me vas a dar ese hijo. Pero cuando él, hermanos, felizmente se comprometió con Dios, hermanos, la promesa tardó. Y en la tardanza de esa promesa, Abraham se equivocó. Hermanos, tuvo un hijo con la que no debería de tener. Cayó en adulterio y fornicación, hermanos, y eso con complicidad de su esposa. ¿Con tal de qué? Con tal de que tenga esa generación. Pero Dios dijo: no, así no es. Va a ser como yo digo, no como tú dices, no como tú piensas, no como tú quieres. Y Dios le dio, hermanos, a Isaac. El niño creció, ya estaba joven. Ahora, hermanos, Dios le dijo: anda y sacrifica a tu hijo, tu único. Hermanos, Abraham sabía quién era Dios. Estaba consciente, hermanos, que Dios le estaba mirando a Abraham y tenía esa conciencia de obligación de hacer lo que Dios le dijo.
Ahora, hermanos, dense cuenta, cuando Abraham estaba subiendo para sacrificar a su hijo, ¿ustedes creen que Abraham dijo: ah, sí, Señor, yo voy a ir tan feliz, oh, te alabaré, mi Señor, gloria a ti, voy a ir a matar a mi hijo y lo voy a sacrificar para ti? Hermanos, en el camino, ¿cuántas cosas pensó Abraham? Pero Dios, ¿cómo? Si tú me has dicho que va a ser este hijo, el de la herencia, el que va a traer generación, ahora me dices que lo maté. Estás mal, Dios, estás mal, no puede ser así. Él pensaba eso. Pero ¿cómo ahora mi esposa se ha quedado allá y ahora estas cosas ha pasado? O tú me estás queriendo quitar mi hijo porque he pecado contra esta mujer y aún mi esposa ha sido parte de este pecado. ¿Acaso no ha venido esas cosas para pensar en el camino, hermanos, para Abraham? Abraham era carne y tuvo esos pensamientos. Él quería desistir, él quería flaquear. Pero, hermanos, él ha entendido que tenía una obligación con Dios más allá de sus pensamientos, más allá de sus sentimientos de padre, más allá de sus sentimientos, hermanos, de ser hijo y de recibir la primogenitura o la bendición. Más allá de eso, él tenía una obligación de amar a su Dios. Y bajo esa obligación, hermanos, lo puso en el altar del sacrificio. Y cuando ella estaba listo para, hermanos, matarlo, ahí el Señor le dijo en el versículo 12: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entiende esto, mi hermano. Estás obligado a obedecer, no es opción. Si el Señor dice: yo te amo, y tú guardas un día para mí y los 6 días para ti, mi hermano, estás obligado. Entonces dice Dios: tú me temes, tú me respetas, hijo, toma esto, haz esto. ¿Quieres recibir la bendición, mi hermano, mi hermana, de Dios? ¿Qué te falta? ¿Qué tiempo estás pasando? Teme a Dios, respeta a Dios, tenle miedo a Él, porque Dios no miente, no es hijo de hombre para que mienta, hermanos. Él cumple. Lo hizo, hermanos, con Abraham. Y así demostró, hermanos, esa prueba del amor que Abraham tenía hacia Dios. Amaba a su hijo, su único Isaac, y el hijo, hermanos, el más grande que tenía, al que más lo estimaba. Pero, hermanos, lo puso su único, por obligación hacia Dios, porque Abraham sabía que Dios lo estaba mirando, lo estaba viendo cada paso en su vida. Después, ¿qué vino? Aconteció después de estas cosas. Génesis capítulo 22, 1 y 2. Probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah. Hermanos, por causa del Señor nosotros estamos obligados a obedecerle. Por causa de nuestro Señor Jesucristo, que, hermanos, ha sido sacrificado allá en la cruz del Calvario. ¿Cómo te ves tú delante de Dios? Delante de nosotros te podrás ver la mejor persona, el próspero en tu trabajo, tu negocio, te podrás ver delante de nosotros. Pero ¿cómo te ves delante de Dios? ¿Cómo Dios te está mirando en este momento? Pregúntate, Señor, ¿cómo me ves tú? Si yo, hermano, preguntaría a Dios acerca de tu vida, ¿qué concepto Dios tendría de ti? ¿Qué nos dijera? ¿Qué nos dijera? Si yo preguntaría a tu papá, a tu mamá, nos diría lo lindo que eres de buen hijo, o de buen esposo, o de buena esposa, con tal de que no quedes mal. Pero ¿qué diría Dios? Si Él es una persona con carácter, sabe lo que hace,
y Él ha visto y está viendo todo lo que nosotros hacemos. ¿Qué diría Dios? Hermanos, Dios nos dice que nosotros tenemos que amarlo a Él por encima de todo. Por encima de todo. El temor a Dios, hermanos, nos va a llevar aún a enfrentarnos con nosotros mismos. El temor a Dios aún nos va a llevar, hermanos, a recriminarnos a nosotros mismos. Porque nosotros, hermanos, somos el peligro andante que está en nuestro propio corazón. El enemigo feroz, hermanos, está aquí adentro en nosotros, no está afuera. Es nuestro corazón, es nuestra mente que, hermanos, nos engaña, nos hace dar pasos en falso. Y para que, hermanos, eso no caiga, hermanos, con toda dureza del Señor ponemos excusas. Para el Señor, hermanos, no hay excusa. No hay excusa. Estamos obligados y tenemos esa conciencia de obligación hacia Él. Hermanos, Abraham tenía una conciencia de obligación. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo en el versículo 18 del capítulo 22 de Génesis: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Qué te ha dicho el Señor, mi hermano, mi hermana, joven, señorita? Por cuanto tú has obedecido a mi voz, por cuanto tú me has conocido a mi voz, por cuanto tú has venido a mí y me has conocido, yo estaré contigo todos los días de tu vida. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Entonces, hijo, todo lo que emprendas prosperarás. ¿Nos ha dicho o no nos ha dicho el Señor? Hermano, sé consciente. ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Qué te dice todos los días? Y demuéstrale esa prueba de amor. Él estaba consciente de eso, hermanos, porque tenía que haber, hermanos, simiente. Él tenía que bendecir y su bendición tenía que llegar hasta nosotros. Él estaba consciente. Y para eso que sucede, hermanos, eso, Abraham tenía que matar a su hijo. Estaba obligado a hacer eso, obligado. Pero ahí Dios, hermanos, puso su mano. Hermanos, estamos obligados. Así como yo soy responsable, hermano, de predicarte, enseñarte el Evangelio, obligado a predicar el Evangelio, así tú eres responsable de estar obligado aquí escuchando la voz del Señor y la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque conoces el carácter de Dios, conoces. Como personas no nos obligamos, pero sí Dios nos obliga, porque, hermanos, le conocemos a Él. Y Hebreos termina diciendo, hermanos, en el capítulo 11, verso 17: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Hermanos, eso es vivir por fe. Eso es vivir por fe. Dios siempre nos va a probar y va a probar nuestra fe, y a veces eso no nos agrada. Podemos hacer cualquier cosa, podemos cometer cualquier error, cualquier pecado, pero Dios quiere probar nuestra fe. Hasta dónde le conocemos, hasta dónde es nuestra conciencia, hermanos, de la obligación hacia Él. Amemos a Dios. Por fe, hermanos, pudo amar a Dios Abraham. Por fe, hermanos, pudo recibir la bendición para que nosotros también recibamos la bendición de Dios. Por fe pudo poner aún la vida de su hijo. Con razón el Señor ha dicho, hermanos, el que quiere seguirme, tome su cruz y níguese a sí mismo. Con razón ha dicho el Señor eso. ¿Cuántos de nosotros le servimos así al Señor? Termino diciendo, hermanos, Cristo ha venido a esta tierra
¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Y Él nos ha llevado a Dios por su obra y redención. Y nos ha dado una relación con Dios, hermanos. Y esa relación con Dios está basada, hermanos, en la virtud del temor hacia Dios. Por lo tanto, hermano, debes ir tú corrigiendo todos los días de tu vida, corrigiendo en tu mente el entendimiento y renovando en tu mente lo que has entendido de los atributos y la obra de Dios. A tal punto, hermano, que debes vivir con una conciencia de que Dios te está mirando cada paso, cada palabra, cada decisión, cada sentimiento que tú tienes. Él está viendo, está mirando. Y estamos actuando frente a su presencia, delante de su trono, del Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios Todopoderoso. Y si así no lo hicieres, dice el Señor, mejor hubiera sido no haberme conocido. Mejor hubiera sido nunca haberle conocido a ese Dios. Pero hermanos, bendito sea nuestro Señor, lo conocimos. Por lo tanto, estamos obligados a obedecerle. Su palabra nos pide que nosotros le amemos y obedezcamos plenamente. Si conozco ese evangelio, entonces ese evangelio me está llevando en mi conciencia a la obligación que tengo con Dios. No es con la gente, es con Dios. Ese Dios merece, hermano, toda mi alabanza, toda mi adoración, toda mi obediencia. Yo no tengo derecho a pedir nada, pero por amor Él me lo da. Hermanos, nosotros somos como esto delante de Dios. Y esta es la tercera aplicación que tú debes poner en tu mente, en tu corazón. Pablo decía, hermanos, yo soy siervo del Señor y el último de los siervos. Y cuando dice el último, dice el upereta. ¿Qué era el upereta? Hermanos, en una barca, en un barco cuando viajaban, hermanos, el upereta era aquel esclavo que estaba abajo, hermanos, del barco. El nivel del agua llegaba hasta ahí y debajo de ese nivel el barco, hermanos, navegaba. Y ahí abajo, hermanos, con toda humedad, con toda el agua, hermanos, ahí estaban los esclavos, el upereta. Y el esclavo remando y remando, y remando y remando, hermanos. Y los capataces con látigo impulsando para que el barco, hermanos, navegue y navegue. Y ese upereta que remaba y llevaba, hermanos, no tenía derecho a sentirse bien, a sentirse mal. No tenía derecho a decir yo tengo hambre. No tenía derecho a decir yo tengo frío. Y Pablo dice, hermanos, ese somos nosotros, obligados a servirle, obligados a amarle. Ese upereta somos, hermanos. ¿Tú quién eres para decir yo creo o no creo frente a la palabra? ¿Tú quién eres para decirle Dios no me bendice, no está conmigo? ¿Quién eres? Eres un upereta, uno que debe remar y remar, uno que debe avanzar y avanzar. Si Dios te da, te va a dar, y si no te da, no te dará. Y si tendrás que morir en el intento, morirás, porque así eres esclavo. Y cuando morías esclavos remando, hermanos, lo daban a los animales o bien al mar. Ni siquiera avisaban a sus familiares que había fallecido. Sencillamente, hermanos, era un esclavo más que no servía y tenía que ser desechado. Frente a ese Dios tan grande y poderoso, nosotros somos siervos, esclavos, uperetas,
Que todos los días estamos ahí para vivir, hermanos, sabiendo que Él nos mira y nos está viendo todo lo que estamos haciendo. Corrige, hermano, tus conceptos acerca de Dios. Corrige. ¿Qué crees de Dios? Si le crees mal, corrige. Y eso está en tus manos. Y ten conciencia de que Dios te ve. Y ten conciencia de que estás obligado a servirle, a adorarle y amarle. No hay más. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, estaba obligado a entregarse en la cruz del Calvario, aunque Él decía: Padre, pase de mí esta copa, pero Señor, que se haga tu voluntad, porque Él, hermano, estaba consciente a qué había venido a esta tierra y obligado a morir en la cruz por tu pecado y mi pecado. De la misma forma debemos vivir. ¿Qué estás haciendo? Tú sabes y tú conoces, y Él sabe, Él conoce, y aún Él te conoce más de lo que tú te conoces. Él te conoce. Por lo tanto, confía en Él, ámalo y obedécelo.